El celo por tu casa me ha consumido. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio llamado Liberación Podcast. Doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí en un episodio más y tener este tiempo de estudio y de reflexión. Hoy continuaremos con el segundo capítulo del Evangelio de Juan. Te recuerdo que yo te voy a estar compartiendo los versículos utilizando la Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a empezar. Este capítulo inicia con una historia sobre una boda en Caná, un lugar que se encontraba en Galilea, y a esta boda fueron Jesús con sus discípulos y María, que era su mamá. Y básicamente lo que pasaba en esta boda es que se había agotado el vino, y entonces María sabía que Jesús podía ayudar, pero lo que Jesús le dice es que aún no era el tiempo. Y Jesús al final lo hizo, y dice la palabra de Dios en el versículo 11 que fue la primera vez que Jesús reveló su gloria. Pero cuando le contesta a María, creo que una de las cosas que podemos rescatar es que Jesús siempre había tenido el poder y la autoridad, pero a pesar de eso, él sabía que no lo podía dar a conocer hasta el tiempo en el que Dios le había indicado que fuera el inicio de su ministerio. Y creo que esto es algo muy impactante, porque si a nosotros nos dijera Dios, oye, te doy el poder de sanar a los enfermos, por ejemplo, pero aunque ya lo pudieras hacer, Dios te ordenara que el tiempo en el que lo debes de hacer es hasta dentro de un año. Y ahora tú contéstate, ¿en verdad esperarías todo un año y no utilizarías ese poder que Dios te dio? Y esto es muy, muy importante, porque debemos aprender a respetar los tiempos de Dios. A veces queremos hacer las cosas en nuestros tiempos y a nuestro ritmo, y hay que ver que eso nunca nos va a salir. No tenemos que correr cuando Dios apenas nos está enseñando a gatear. Entonces, mira qué obediencia demostraba Jesús, que solo en el tiempo en que Dios ponía las cosas era cuando Él las hacía, y sin rebelarse como nosotros en ocasiones. Casi a veces le decimos, ya merito, Señor, y pues eso no debe de ser. Cuando aprendamos a respetar esos tiempos, vendrán las cosas en abundancia y de lo mejor, porque eso es lo que Dios nos da. Siempre nos va a dar lo mejor. Y eso también nos los muestra este capítulo, porque cuando Jesús ayudó en esta boda, dio las instrucciones para que se pudiera hacer el vino, y al final ese vino fue el mejor que habían ofrecido en toda la boda. Entonces es lo que te digo, Jesús siempre te va a dar lo mejor. Aunque puedan existir cosas que en apariencia son similares, nunca se van a comparar con las cosas que Dios te da. Solo mira este ejemplo. Puede que hayan existido varios tipos de vino, porque incluso dice en la historia que el mejor vino siempre se da al inicio, porque al final cuando ya se ha tomado, pues ya ni se sentía la diferencia. Pero aquí el mejor vino fue el que dio Jesús. Ningún otro podía ser mejor que el que Él había hecho. Y ya un poquito más adelante en el capítulo viene algo pero intenso. Y es que nos habla del momento en el que Jesús despejó el templo. Y es que resulta que cuando se acercaba la Pascua en Jerusalén, Jesús vio que en el templo se estaban vendiendo animales para los sacrificios. O sea, prácticamente se estaba haciendo un negocio económico. Entonces, dice que Jesús se hizo un látigo y expulsó a todos del templo. Y entonces en Juan 2:16 nos dice, saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Y aquí hay una cosa bien importante que hay que diferenciar. No es lo mismo sentir ira que sentir celo. Y esto te lo digo porque Jesús sintió el celo por la casa de Dios, como dice en el versículo 17.
El celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Hubo celo por la casa de Dios en Jesús, por eso corrió a todos del templo. No podía permitir que se mancharan las cosas de Dios. Y haciendo un momento de reflexión, ¿tú has caído en ya no sentir ese celo por la casa de Dios? ¿Has caído en convertir la casa de Dios en un mercado? ¿O has colaborado en eso? No solamente en el aspecto económico actualmente, sino en que no se lleve a cabo la obra del Señor de la manera correcta. ¿Has permitido que se manchen las cosas de Dios? Aquí claramente nos está diciendo cómo reaccionó Jesús. Nos da el ejemplo de cómo se puede sentir ese celo por la casa de Dios. Es ese sentimiento de querer guardar sus cosas, protegerlas y no dejar que se manchen. Si de verdad siguiéramos los pasos de Jesús, actuaríamos correctamente y no permitiríamos que se dañaran las cosas de Dios por cualquier cosa. Ten celo por la casa de Dios. Cuando Jesús hizo en el templo esto, los líderes le dijeron que les demostrara que Dios le había dado autoridad para hacer eso, por medio de una señal milagrosa, a lo que Jesús les contestó en Juan 2:19. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los líderes aquí no lo podían creer. ¿Cómo iba a ser posible si para poder construir ese templo se habían tardado 46 años? Era prácticamente imposible que Él lo reconstruyera en 3 días. Pero lo que ellos no sabían es que Jesús no se estaba refiriendo al templo físico, sino a su cuerpo. En el versículo 21 lo dice, pero cuando Jesús dijo, ese templo, se refería a su propio cuerpo. Lo crucificaron, lo torturaron y lo humillaron. Murió en la cruz por ti y por mí. Pero al tercer día, Él resucitó y levantó ese templo. Con ese sacrificio nos liberó y nos permitió tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios, como lo vimos en el capítulo pasado en Juan 1:12. Después de las señales milagrosas que Jesús había realizado durante la Pascua, dice la palabra que muchos confiaron en Él, pero Jesús no confiaba en ellos, porque Él conocía todo de ellos. Dice en Juan 2:25, no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. No haría falta que le dijéramos a Jesús cómo somos, qué nos gusta o en qué nos hemos equivocado. Él sabe perfectamente todo sobre nosotros, de ti, de mí. Creo que incluso Él sabe lo que ni nosotros sabemos de nosotros mismos. Pero sobre todo hay algo muy padre. Él sabe lo que hay en tu corazón. Todo lo hermoso que hay en ti, Él sí lo ve. Puede que el hombre no lo vea, pero el Señor tu Dios conoce tu corazón. Y por otra parte, Jesús, al saberlo, es el único que puede ayudarte cuando dentro de ti hay algo que no está tan padre. Él conoce tu corazón. Solo entrégaselo para que Él pueda obrar dentro de ti. Él ya lo sabe. Solo hay una pregunta aquí. ¿Estás dispuesto a entregárselo? ¿Estás dispuesto a dejar entrar a Jesús en tu corazón y que poco a poco te transforme? ¿Que quite de raíz todas esas cosas que no deberían de estar ahí? Espero que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con todas las personas que conozcas para que cada día podamos llegar a más y edificarnos unos a otros.
Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por compartir conmigo este momento. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.